Olá, colegas e amigos, sejam todos bem-vindos a mais um webinar do Grupo CLAT. Meu nome é João Carlos de Campos Guerra, sou médico hematologista, trabalho no Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo, estou como presidente do Grupo Latino-Americano de Hemostasia e Trombose. É um prazer estar aqui com todos vocês. O tema de hoje será a utilidade clínica das provas viscoelásticas e a experiência real em hemofilia. Então, é um tema importante, atual. Cada vez estamos usando cada dia mais essa ferramenta. Então, agradeço aos colegas que se dispuseram a estar aqui para dar as suas aulas. Eu passo a palavra para a doutora Glória Ramos, secretária-geral do Grupo CLAT, que vai introduzir os colegas e organizar como serão as palestras a seguir. Muito obrigado. Buenas tardes para todos. Muchas gracias al doctor Guerra por la bienvenida. Pues para mí es un honor poder presentar el siguiente grupo de invitados tan especiales. La coordinación de este webinar está a cargo de la doctora Adriana Linares. Es una hemato-oncóloga pediatra reconocida, líder a nivel nacional e internacional por todo su compromiso, no solo en la parte de hemofilia, sino de la hematología y oncología en nuestro país. La doctora actualmente es la directora científica de OMI y pues los dejo para que la doctora pueda realizar y darnos la bienvenida a este webinar. Adelante, doctora. Glorita, muchas gracias por tus palabras y muchas gracias a todos los asistentes que se han reunido y conectado en esta reunión. Quisiera darle entonces la bienvenida a la doctora Gisela Barros. La doctora Gisela también es pediatra y oncohematóloga pediatra, lleva vinculada a nuestra institución 10 años desde su formación. Y Gisela en este momento es la líder del programa de hemofilia y otros defectos de coagulación en OMI. OMI es un centro muy especial porque es un hospital exclusivamente pediátrico aquí en Bogotá, pero adicional a que tiene la capacidad de llevar un programa ambulatorio, algo que no es tan fácil en un contexto de hospital, es un centro que ha ido a lo largo de muchos años recogiendo una experiencia importante en lo que es cirugía y procedimientos en niños que tienen defectos de la coagulación. Entonces, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a la doctora Gisela Barros para que nos comparta la experiencia del uso tanto de las pruebas viscoelásticas como del soporte hematológico hemostático en niños que están en profilaxis con emicizumab y han ido a procedimientos quirúrgicos. Giselita, bienvenida y buenas tardes. Muchas gracias, doctora Gloria. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. ¿Me proyectas, por favor, la charla? Andrés, ¿nos compartes la presentación? Aún no la vemos. Muchas gracias. Ya la vemos. Bueno, como bien lo decía la doctora Linares, el Hospital Fundación Pediátrica La Misericordia es un centro de referencia en muchas de las patologías pediátricas de nuestro país y nosotros actualmente pues tenemos un grupo de hemofilia y trastornos de la coagulación en donde la práctica de procedimientos quirúrgicos es cada vez mayor. Por eso hemos visto la necesidad de introducir estas pruebas viscoelásticas que nos permitan hacer un monitoreo más cercano de la hemostasia de nuestros pacientes, sobre todo que van a ser llevados a procedimientos quirúrgicos. Siguiente. Bueno, la cirugía en pacientes con hemofilia severa con inhibidores siempre va a representar un desafío por el alto riesgo de sangrado. En pacientes que se encuentran en profilaxis con emicizumab o terapias no sustitutivas, que pues es tal vez
la terapia con la que actualmente se cuenta con más experiencia. Los agentes bypass, tanto el factor 7 recombinante como el concentrado de complejo protrombínico, son la primera línea de elección para el manejo de sangrados y agudos y pues de procedimientos quirúrgicos mayores en pacientes que se encuentran con emicizumab. Sin embargo, vemos que hay una gran variabilidad interindividual en los perfiles de sangrados y también hay una respuesta que es muy heterogénea y dependiente de cada paciente a los diferentes grupos de agentes puente. En este contexto, los estudios o las pruebas viscoelásticas, tanto la tromboelastografía como la generación de trombina, se convierten en herramientas muy útiles para orientar y hacer una aproximación individual del manejo hemostático que los pacientes deben recibir para que sean sometidos, digamos, a estos procedimientos quirúrgicos de manera lo más segura posible. Siguiente. Vemos dentro de los pacientes, el grupo de pacientes que recibe hemofílicos A que se encuentran con inhibidores y que reciben profilaxis con emicizumab, que la dosis requerida para lograr la hemostasia puede diferir de un individuo a otro. Es así como vemos que pacientes con dosis usuales presentan diferentes tipos de sangrados, algunos traumáticos e inclusive hay reportes en la literatura de sangrados espontáneos en estos pacientes y hay otro grupo de pacientes que con dosis iguales o similares tienen tasas de sangrados de cero. Y también la capacidad de coagulación individual de los pacientes que reciben agentes puentes puede ser muy diferente, porque la capacidad de generar trombina y de otros factores, digamos, no evaluables tan fácilmente dentro de la hemostasia, puede variar esta respuesta y hacerla individual. En estudios principalmente en adultos se ha demostrado la utilidad de la generación de trombina en la toma de decisiones de pacientes que reciben profilaxis con emicizumab y que van a ser llevados a un procedimiento quirúrgico mayor. En la población pediátrica no hay tanta evidencia de esto, pero pues es responsabilidad de todos irla construyendo. Estas pruebas son útiles porque lo que se ha demostrado dentro de los estudios en población adulta es que tienen capacidad para predecir eficacia, ferotipos sangradores y minimizar el riesgo de eventos trombóticos en pacientes que van a ser llevados a cirugía. Siguiente. En cuanto a la generación de trombina, el nivel mínimo de trombina para lograr una hemostasia eficaz es desconocido y también tiene una variación interindividual. Hay pacientes que logran tener una hemostasia o lograr una hemostasia eficaz con niveles de trombina tan bajos como el 60% de lo reportado como normal y 25% en días posteriores a la cirugía. Sin embargo, niveles elevados sí están directamente relacionados y la evidencia muestra que aumentan el riesgo de trombosis. Teniendo en cuenta todo esto, la dosis de agente puente debería ser seleccionada y ajustada de acuerdo a los niveles basales que tenga cada paciente de trombina y a la capacidad individual que tienen los pacientes de generar trombina adicional con cada agente bypass. En este escenario, pues las pruebas viscoelásticas son una herramienta pues, que nos permite hacer esta aproximación de respuesta individual. El objetivo pues, de esta presentación es mostrarles dos casos de nuestra práctica en los cuales se van a describir dos pacientes pediátricos con hemofilia severa con inhibidores de alto título, el manejo profiláctico con emicizumab, que fueron sometidos a cirugía mayor ortopédica y en quienes se utilizaron tromboelastograma y generación indirecta de trombina, medición indirecta de la generación de trombina para evaluar la hemostasia y guiar el manejo hemostático perioperatorio. Siguiente. El primer caso es un paciente de 7 años con hemofilia con inhibidores de alto título. Este paciente tuvo una ITI fallida y posterior a eso
Hace 4 años inició manejo profiláctico con imicizumab, inicialmente dosis quincenales de 3 miligramos subcutáneo cada 15 días y desde hace 2 meses, una vez al mes. Este paciente, desde el inicio del imicizumab, no ha tenido episodios de sangrado, ni traumáticos, ni espontáneos. A finales del año pasado, el 2024, presentó una fractura diaficiaria de radio y cúbito por caída de un pasamanos. Siguiente. Este es el tromboelastograma basal. Nosotros, para hacer estas pruebas viscoelásticas, utilizamos el TEC 5000, el equipo TEC 5000, que aunque no mide de manera directa la generación de la trombina, sí hace una aproximación indirecta muy útil en la que se puede inferir de manera muy práctica la eficiencia y la cinética de la trombina. Y es una prueba que aparte de hacer una medición indirecta como tal de la trombina, permite evaluar otros aspectos dentro de la hemostasia que son muy importantes también, como la fibrinolisis, la activación plaquetaria y también la duración y la fuerza del coágulo, que es pues, de vital importancia a la hora de evaluar la hemostasia en estos pacientes. Entonces vemos cómo en la prueba, en esta primera gráfica en la que evaluamos el tromboelastograma basal, el primer factor que tenemos en cuenta es el R, que es la velocidad o el tiempo que tarda en formarse ese coágulo. Vemos que nuestro paciente tiene un R disminuido, eso quiere decir que no tarda mucho, forma un coágulo de manera rápida, a pesar de ser hemofílico y tener deficiencia pues, del factor 8, probablemente esto sea por el emicizumab. Y el ángulo alfa, que es otro de los factores muy importantes dentro a tener en cuenta del tromboelastograma y que mide básicamente la velocidad de formación de esa fibrina, se encuentra dentro de rangos normales. Nuestro paciente tiene 77, el rango normal es de 59 a 74, inclusive está un poquito más, está en el límite superior de la normalidad. Eso quiere decir que nuestro paciente inicia la formación de trombina de una manera muy rápida. Y el MA o la fuerza máxima del coágulo también se encuentra dentro de valores normales, inclusive en el límite superior. Con esta prueba nosotros podemos, digamos, concluir que nuestro paciente inicia la formación del coágulo rápidamente, forma fibrina de manera adecuada y la duración y la fuerza de esa fibrina es prácticamente normal. Es una prueba, es una gráfica muy parecida a la de un paciente no hemofílico. Siguiente. En cuanto a la curva que el equipo nos muestra para interpretar la generación indirecta de trombina, también tiene en cuenta 3 parámetros importantes. El primer parámetro que ustedes ven ahí es la velocidad, el inicio de la formación de esa trombina, que como vemos se encuentra dentro de parámetros en el límite superior, es decir, que inicia la formación rápida de trombina en nuestro paciente. El segundo parámetro a tener en cuenta es la duración de esa trombina. Entonces vemos que en el caso de nuestro paciente esa duración está en el límite inferior de la normalidad. Y el tercer parámetro es como tal la generación de trombina, qué tanta trombina genera nuestro paciente y como podemos ver está dentro de límites normales hacia el límite superior. Con estas dos pruebas, pues nosotros pudimos inferir que nuestro paciente genera adecuadamente trombina, lo hace en un tiempo adecuado, la formación y la velocidad de formación de la fibrina también está muy bien y que realmente no, dentro del plan hemostático, pues no queremos generar más trombina porque nuestro paciente lo hace de manera adecuada. Y es por esto que al interpretar estas curvas nosotros decidimos llevar a nuestro paciente al procedimiento quirúrgico sin la utilización de agente bypass adicional. Utilizamos solamente agente antifibrinolítico, ácido tranexámico previo al procedimiento intravenoso los primeros 24 horas
y oral los 5 días posterior al procedimiento. Siguiente. Esta es una foto del procedimiento quirúrgico, de la osteosíntesis. Al lado derecho vemos el momento pues como de la incisión. El control hemostático fue adecuado, no hubo un sangrado adicional a lo que sangraría un paciente no hemofílico, realmente el sangrado fue muy escaso. Siguiente. Esta ya es una foto de finalización del procedimiento quirúrgico, cuando ya vamos a cerrar piel. Como les cuento, el plan hemostático posterior fue solamente con agente fibrinolítico. El paciente evolucionó de manera satisfactoria, sin sangrados durante el posoperatorio y pues a pesar de ser sometido a un procedimiento mayor, no requirió agente bypass y lo que pudimos ver es que realmente eh, lo que encontrábamos en las pruebas es muy reproducible a lo que nosotros veíamos en la hemostasia en vivo en el paciente durante el procedimiento quirúrgico. Siguiente. Nuestro segundo caso es un paciente de 16 años con diagnóstico de hemofilia severa. Este paciente tiene inversión del intrón 22, tuvo un inicio de profilaxis tardía de manera irregular los primeros años de su vida, desarrolló múltiples episodios de hemartrosis, artropatía hemofílica de manera temprana. Siguiente. Y desarrollo de inhibidores de alto título. Este paciente tuvo una ITI que inicialmente se hizo con factor derivado plasmático, fue una ITI fallida, tuvo siempre un fenotipo muy sangrador, a pesar de que estuvo en profilaxis con factor 7 recombinante y desarrolló artropatía severa, principalmente de rodilla derecha y de tobillos. Esto significó un deterioro significativo en su calidad de vida, con dolor intenso, episodios de depresión, desescolarización, episodios de sangrado que requerían que estuviera la mayor parte del tiempo hospitalizado y tenía actividad física mínima por limitación y dolor. Siguiente. Este paciente desarrolló una osteoporosis severa, pues por todo lo anteriormente descrito, y tuvo una fractura de fémur derecha espontánea. Como este paciente tenía un fenotipo tan sangrador, digamos que la elección de su fractura de manejo era el quirúrgico. Sin embargo, por el fenotipo sangrador decidimos manejo con tracción esquelética y posterior a esto, eso fue como a finales del 2020 y en enero del 2021 fue nuestro primer paciente pues, en profilaxis con emicizumab, inicialmente a dosis de 1.5 miligramos kilogramo semana y pues realmente desde el inicio de emicizumab su vida y su calidad de vida mejoró de manera significativa. No tuvo episodios de sangrado articular posterior a esto, se escolarizó, su calidad de vida mejoró muchísimo. Sin embargo, secundario a la artropatía severa de la rodilla derecha que tenía, había la necesidad de hacerle una osteotomía varizante extensora de acortamiento con epifisiodisis de la rodilla derecha con el fin de darle estabilidad a esa rodilla y lograr que fuera lo más funcional posible. Siguiente. Ese fue el plan hemostático que se hizo a finales del 2021 durante el procedimiento quirúrgico. Realmente en ese momento no había como mucha evidencia de cuál era el plan hemostático ideal o con qué se tenían que manejar estos pacientes. Sin embargo, ya estaban como los resultados del estudio JAVEN-1 en los cuales se advertía el riesgo de trombosis con el uso de concentrado de complejo protrombínico y ya se hacía como la recomendación de preferir el factor 7 recombinante sobre el FEIBA para el manejo de estos pacientes. Entonces se tuvo en cuenta para la planeación quirúrgica de esta cirugía, que era una cirugía muy grande, las recomendaciones que están en esa bibliografía, en las cuales se hacían como recomendaciones de manejo quirúrgico en pacientes que iban a ser sometidos a cirugías mayores.
Se utilizó una dosis preoperatoria de 150 microgramos por kilogramo, las primeras 24 horas 90 microgramos por kilogramo de factor 7 recombinante cada 2 horas, posteriormente se fue espaciando a cada 4 y 6 horas durante los días 2 al 5 y posteriormente cada 6 horas hasta que después del día 7 cada 12 horas y el paciente tuvo una adecuada evolución, sin episodios de sangrado, sin episodios de trombosis tampoco, y por eso ahí se suspendió el factor 7, se le dio salida con posterior plan de rehabilitación y terapia física. Siguiente. Pasó el tiempo y digamos que hubo empezó a tener como un desplazamiento de la cadera porque el material de osteosíntesis a medida que él fue creciendo fue siendo como insuficiente y entonces esto obligó y era necesario hacer un cambio de material de osteosíntesis y un corretaje en la rodilla derecha, eso fue en el 2024. Siguiente. Estas son las pruebas basales de nuestro paciente, las pruebas viscoelásticas. En la prueba de tromboelastograma logramos ver que a pesar de que hay un tiempo de inicio del coágulo normal, el ángulo alfa y la fuerza del coágulo están disminuidas. Entonces acá lo que vemos es que nuestro paciente se demora, se tarda en formar el coágulo y que cuando lo forma no lo hace en cantidades suficientes para darle estabilidad a ese coágulo. En la curva de generación indirecta de trombina vemos pues algo similar, vemos que la velocidad en la que se forma la trombina está disminuida y la generación de trombina, o sea, la cantidad de trombina que se forma también está baja. Siguiente. Teniendo en cuenta la respuesta histórica de nuestro paciente durante los eventos de sangrado articular previo al inicio del emicizumab, en los cuales tenía mejor respuesta al concentrado de complejo protrombínico que al factor 7, decidimos evaluar la respuesta hemostática con concentrado de complejo protrombínico a bajas dosis. Utilizamos dosis de 20 unidades por kilo. Y vemos las pruebas post-FEIBA, en las cuales en el tromboelastograma vemos cómo el ángulo alfa y la fuerza máxima del coágulo aumentan y se normalizan. Y en la generación indirecta de trombina vemos algo similar. Entonces, la velocidad de la formación de la trombina que antes estaba abajo se normaliza y la cantidad o la generación de trombina formada también aumenta para normalizarse sin exceder el valor pues como normal de la trombina que nos aumente pues el riesgo de generar trombosis. Siguiente. Esta pues es una foto del procedimiento quirúrgico. Aquí durante la incisión vemos que el control hemostático fue muy bueno, el paciente tuvo un sangrado muy escaso. Siguiente. Y acá, durante la finalización de la cirugía, ya se había hecho el cambio del material de osteosíntesis a uno más fuerte y resistente. Y esta es la última foto ya previo al cierre del procedimiento quirúrgico. Utilizamos entonces FEIBA, complejo de concentrado protrombínico, dosis de 20 unidades por kilo previo al procedimiento y cada 12 horas durante 3 días. Después de los 3 días completamos 5 días más de antifibrinolítico por vía oral y nuestro paciente no tuvo complicaciones hemorrágicas ni trombóticas. Siguiente. Entonces, digamos que es importante tener en cuenta a la hora de escoger el agente bypass para nuestros pacientes lo que les decía inicialmente al inicio de la charla, y es que la respuesta a cada agente bypass es diferente en cada paciente. De esto no hay mucha evidencia en la literatura, pero sí hay casos publicados en los cuales pacientes que se encuentran
en profilaxis con emicizumab y que tienen sangrados tanto espontáneos como traumáticos, hay un grupo de pacientes que tiene una respuesta inicial buena con el factor 7 recombinante, pero que a lo largo del tiempo pueden perder esa respuesta y, digamos, los sangrados no mejoran clínicamente y este grupo de pacientes puede requerir o requiere un switch a complejo de concentrado, a concentrado de complejo protrombínico para el control adecuado del sangrado. Esta es una publicación en la cual se evidencia 2 casos pediátricos, uno de un paciente con 2 episodios en diferentes momentos traumáticos con hematomas grandes en los cuales hubo necesidad después de 9 y 6 días de hacer un switch a dosis bajas de complejo de concentrado protrombínico, 15 unidades por kilogramo, con la resolución de sus sangrados iniciales. El segundo caso es un paciente que presentó un hematoma mesentérico espontáneo que fue inicialmente manejado con dosis de factor 7 activado, 90 microgramos por kilogramo cada 6 a 8 horas por 10 días y hubo empeoramiento clínico con imágenes que mostraron aumento del hematoma que requirió switch a 15, pues cambio a concentrado de complejo protrombínico 15 unidades por kilo con resolución del hematoma. Siguiente. En este tercer estudio un poco más reciente, se describe también el caso de un paciente de 13 años que recibiendo profilaxis con emicizumab presenta un hematoma espontáneo del lilio psoas que tuvo una pérdida de respuesta o una respuesta inadecuada con el factor 7 activado que hubo necesidad también de cambiar el manejo hemostático a concentrado de complejo protrombínico con resolución del hematoma y sin eventos trombóticos o complicaciones. Siguiente. En cuanto a los episodios trombóticos que se han presentado o que están, digamos, descritos en la literatura, los primeros pacientes o los primeros casos se presentaron o fueron descritos con los estudios Haven, en el Haven 1, pero en total en los primeros 4 estudios Haven hubo 130 episodios de sangrado en 37 pacientes que fueron tratados con concentrado de complejo protrombínico. Que vemos que en los pacientes que recibieron una dosis acumulada de menos de 50 unidades por kilo día, ninguno presentó eventos trombóticos. En los pacientes que recibieron dosis de 50 a 100, tampoco ninguno. Y en los pacientes que recibieron dosis mayores a 100 unidades por kilo, 2 presentaron eventos trombóticos en pacientes que recibieron más de 100 y por una duración de 24 a 48 horas. Y de los 10 pacientes que tuvieron dosis mayores a 100 unidades por kilo día y tuvieron una duración de más de 48 horas del tratamiento, que fueron 10, 3 presentaron microangiopatía trombótica. De estos 3, 2 habían usado concomitantemente también factor 7 recombinante. En cuanto a la eficacia del control del sangrado, pues el 96% de los pacientes fueron tratados de manera exitosa con concentrado de complejo protrombínico sin el desarrollo de trombosis o microangiopatía trombótica. Siguiente. Esta es una publicación reciente del doctor Sidonio, donde hace un análisis muy juicioso de toda la evidencia en la literatura hasta la actualidad de los pacientes sometidos, pues que se encuentran en emicizumab, que tuvieron eventos de sangrado o procedimientos quirúrgicos manejados con concentrado de complejo protrombínico, en los cuales no se evidencia eventos trombóticos ni microangiopatía en todos los pacientes que fueron tratados con dosis inferiores a 100 unidades por kilo. El único paciente o el único reporte de caso en el cual se describió una microangiopatía trombótica fue un paciente que tuvo dosis mayores a 100 unidades por kilogramo por más de 24 horas. Aquí en el estudio Stacy se evalúa, pues es en el único estudio donde realmente se evalúa esta complicación
dentro de los pacientes que son sometidos a cirugía. En total fueron 3 pacientes, un paciente con un procedimiento menor y 2 con procedimientos mayores ortopédicos, en los cuales se utilizaron dosis inferiores a 100 unidades por kilo por más de 3 días y pues estos pacientes no desarrollaron complicaciones trombóticas. Siguiente. Bueno, esto es para mostrarles lo mismo. Siguiente. Dentro de las conclusiones que hace el doctor Sidonio, de acuerdo a la evidencia de la literatura, es que ambos tipos de agentes bypass definitivamente son necesarios para la individualización del tratamiento y el óptimo manejo del sangrado en pacientes en manejo con emicizumab. La evidencia clínica de estudios clínicos y estudios de la vida real demuestran que pues el complejo de concentrado protrombínico ha sido usado de manera segura, sin eventos trombóticos, a dosis menores de 100 unidades por kilogramo día en pacientes que reciben emicizumab. Y que en esta era en la cual pues, se hace cada vez más frecuente el uso de terapias no sustitutivas, es crítico contar con ambos tipos de agente bypass como primera línea de manejo, precisamente por eso que les explicaba anteriormente, que hay una respuesta variable y heterogénea a ambos tipos de agentes bypass. Y él hace una recomendación que definitivamente considero que es muy importante y es la necesidad del intercambio de datos y experiencias individuales en el uso de estos agentes bypass en pacientes recibiendo terapia no sustitutiva. Tanto publicaciones y registros son necesarios. Siguiente. Esta publicación es más reciente y es un comentario al artículo del doctor Sidonio que hace el doctor Hermans, en el cual hace como unas recomendaciones recientes teniendo en cuenta la información recopilada en ese artículo. Definitivamente el complejo de concentrado protrombínico debe ser utilizado dosis no mayores a 100 unidades por kilogramo día. No se puede usar de manera concomitante con factor 7 activado. Se debe hacer bajo una estrecha vigilancia clínica en las cuales los ensayos de hemostasia global juegan un papel importante porque permiten de alguna manera predecir el riesgo de sangrado, pero también de trombosis que puedan tener estos pacientes, y es una prueba muy útil, digamos, en este escenario. Y esta nueva evidencia debe ser incluida en guías y recomendaciones clínicas e integrarse en el proceso de toma de decisiones compartidas de los pacientes. Y debe ser supervisada por clínicos en centros con gran experiencia y que tengan la capacidad de evaluar de manera individual el riesgo-beneficio de cada caso. Porque hay pacientes que pueden tener riesgo adicional de trombosis, por ejemplo, pacientes pues que tienen tromboembolismo pulmonar, que tienen alguna patología, que tienen patologías adicionales que generan mayor riesgo de trombosis, obesidad, bueno, algunas otras cosas. Entonces, se debe evaluar de manera integral e individual cuál es la mejor terapia y también, digamos, teniendo en cuenta la preferencia de cada paciente, al conocer pues los riesgos. Todos estos son factores que deben tenerse en cuenta a la hora de tomar las decisiones de cuál es el mejor manejo hemostático para los pacientes que presentan sangrado o que van a ser sometidos a cirugía. Siguiente. Como conclusiones de nuestros casos y pues de todo lo que les he descrito, nuestros casos enriquecen el conocimiento sobre el uso de ensayos globales de la hemostasia para monitorizar la terapia de reemplazo en escenarios quirúrgicos en los pacientes en manejo con emicizumab que recibirán agente bypass. Es una herramienta muy útil para visualizar la respuesta variable al emicizumab y a cada agente bypass, lo que supone un paso hacia la personalización del tratamiento de nuestros pacientes. La generación de trombina, tanto directa como indirecta, puede apoyar la toma de decisiones en pacientes que reciben emicizumab y que van a ser sometidos a cirugía para predecir la eficacia y potencialmente minimizar
el evento, pues la posibilidad de hacer eventos trombóticos o hemorrágicos. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Doctora Gisela, muchas gracias por su presentación y entonces invitamos a todos nuestros colegas que están acompañándonos en este webinar a hacer sus preguntas y vamos a dejarlas para el final después de la presentación del doctor Jesús Ardila. Glorita, adelante. Mientras el doctor pone su presentación, Allí, ¿me escuchan? Sí, sí, ya te escuchamos, pero no vemos la presentación. Bueno, Gisela, ¿tú me puedes confirmar si me escuchas? Sí, Sí, te sí, yo te escuchamos. escuchamos. Bueno, mientras el doctor coloca su presentación, yo quiero invitarlos a todos los que no se han afiliado a nuestra asociación científica, que por favor lo puedan hacer, es supremamente fácil, lo pueden hacer en línea cuando ustedes ingresan a nuestra página web y adicionalmente también invitarlos a que consulten la revista Iberoamericana de Trombosis. Ya se han hecho 2 publicaciones en el transcurso del año, entonces una invitación no solo para que puedan ingresar y consultar los artículos que están, yo creo que muy interesantes para todos los que trabajamos en trombosis y hemostasia, y adicionalmente también invitarlos a que puedan escribir, hacer sus publicaciones para poderlas presentar en esta revista. Bueno, entonces ya, doctor, ya puede comenzar. Muchas gracias. Nos vemos aún tu presentación. Hola, ¿me escuchas, Gloria? Sí, doctor, sí lo Doctor, escuchamos. Ok, creo que se me cayó la red justo en este momento. Permítame un segundito. Ok, bueno, pues muchas gracias al equipo del CLAD por la creación de este espacio que pienso que además que es maravilloso. Recordarles a todos nuevamente, pues actualizarse en su vinculación con el grupo CLAD y para aquellas personas que no sean miembros del grupo CLAD, pues bienvenidos, por favor contacten a su representante nacional. Para aquellos que están en Colombia, por favor contáctenos a la doctora Gloria o a mí y estaremos muy gustosos de poderles acompañar en el proceso de vinculación. Felicitaciones a la doctora Gisela, excelente. Yo creo que toda Latinoamérica tiene mucho que enseñarle al mundo acerca de cómo manejar trombolastografía. La hemos utilizado durante mucho tiempo en nuestros países, en donde no tenemos mucho acceso a pruebas de generación de trombina, que lo hacen más en otros contextos, en otros países, en los países de altos ingresos. Y pues bueno, yo creo que estas experiencias nos van a ayudar mucho a la construcción de todo el conocimiento. ¿Me confirman allí si están viendo mi pantalla? no, doctor, dice cargando, pero antes, antes de que lo pusiera en modo presentación, se estaba visualizando la presentación. Permítanme, voy a volver a intentarlo. Sí, así. Ok, vamos a intentarlo. Entonces, Ahí la creo que estamos ahora viendo sí, perfecto, ¿cierto? doctor. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que es valores de referencia en trombolastografía, un trabajo que gracias a Fundación Poema hemos podido realizar en Colombia.
Esta fundación se encarga en Colombia de apoyar a la hematología, a la oncología y adicionalmente pues a la institución que aprobó la realización de esta investigación, a IPS especializado, un programa de hemofilia que funciona a lo largo y ancho de toda Colombia. Y bueno, por supuesto, al laboratorio HIH, quienes realizaron todos estos tests y bueno, con quienes pudimos realizar todos estos análisis. Este trabajo fue presentado en el 29º Congreso del Grupo CLAD, que fue ahora en Montevideo, y fue uno de los 3 trabajos seleccionados dentro de los mejores trabajos al premio Celina Altman. Entonces, pues, realmente estamos muy orgullosos y desde allí también darle nuestro agradecimiento a la doctora Gloria por todo el trabajo que aportó para la realización de esta investigación y a todos los investigadores. Bueno, pues creo que la doctora Gisela nos ha hablado mucho acerca de por qué hablar del tromboelastograma y es que realmente lo utilizamos rutinariamente en muchas instituciones hospitalarias en toda Latinoamérica, tanto en el apoyo de la terapia transfusional como en politraumatismo, en grandes cirugías y bueno, nos ha mostrado a lo largo de la historia grandes ventajas clínicas y sobre todo de seguridad en el monitoreo hemostático de nuestros pacientes. Ahora bien, esto nos ha permitido, pues al final, aumentar nuestra experiencia y se presenta como útil pues, en el advenimiento de todas estas nuevas terapias en el manejo de la hemofilia. Sin embargo, nos preguntamos allí, bueno, ¿y por qué en Latinoamérica generación de trombina no? Pues bueno, digamos que todavía no se encuentra validada fuera de los ensayos clínicos, aunque se están haciendo esfuerzos en el mundo para tratar de hacer esta validación y yo creo que muy próximamente tendremos más noticias, pero el trombolastograma pues sí lo tenemos disponible en nuestros países latinoamericanos y existen múltiples especialidades que han interactuado con este tipo de tecnología y adicionalmente pues para aquellos pacientes que se encuentran en terapias con emicizumab pues nos puede ser de gran ayuda para orientar la terapia. De esta forma, entonces, mostrando un poco la interacción que hemos tenido con trombolastograma en el Congreso de la ISTH en el 2024, realizado en Bangkok, llevamos una de nuestras experiencias. Vamos a evaluar este caso clínico complementando un poco lo que nos presentaba la doctora Gisela alrededor de este espacio ya es de generación de conocimiento en pacientes que se encuentran en emicizumab sin inhibidores. Entonces, de esta forma tenemos un niño de 16 años con una hemofilia grave, con una cuantificación de factor 8 en 0.3%, sin inhibidores, quien ingresa a manejo con emicizumab porque se documenta, estando en terapia profiláctica con factor 8 de vida media estándar, hace una reacción anafiláctica a un 8 de vida media estándar y adicionalmente se documenta pues que en este proceso en el que hace la reacción anafiláctica, pues llega a nuestra institución hospitalaria, nosotros hacemos una evaluación de cómo se encuentra también en su salud articular, vemos también que tiene compromiso articular con limitación en arcos de movimiento, con signos de proliferación sinovial en la evaluación por ultrasonografía, con estrategia GEDAS y en la evaluación con resonancia pues se confirman estos hallazgos. Entonces pues tenemos allí un paciente con bastantes retos. Sin embargo, el grupo familiar no quería todavía entrar en manejo con emicizumab para ese momento. Entonces exploramos junto con el grupo de inmunología opciones y finalmente decidimos hacer una prueba terapéutica con damoxetil alfa-pegol y con este manejo no presentó nuevamente una reacción alérgica severa y estuvo en manejo durante un tiempo. Sin embargo, su artropatía hemofílica progresa, nuevamente desarrolla algunos eventos de sangrado articular y finalmente es virado a manejo con emicizumab, que fue pues, aceptado por el grupo familiar. Estando en manejo profiláctico con emicizumab, ya después de haber pasado su periodo de impregnación con 3 miligramos por kilo semanales, queda en un esquema mensual de emicizumab con 6 miligramos por kilo cada 4 semanas, pero desafortunadamente toma una mala decisión y en medio de un accidente, estando él de conductor de una motocicleta, sufre un politrauma
con un dolor, con un trauma abdominal severo que se termina viendo reflejado en una laceración hepática grado 2 con desarrollo de un hematoma subcapsular y de hemoperitoneo. En ese contexto y estando con emicizumab, decidimos, bueno, ya conocemos que responde al Damoctocov en términos de que logramos hacer el control hemostático de algunos de sus eventos y adicionalmente que pues necesitábamos controlarlo en ese momento pues teniendo un sangrado activo. Entonces en ese contexto nos apoyamos de los análisis de farmacocinética poblacional que tenía él previamente y hacemos un análisis guiado también por trombolastografía de cómo iba respondiendo. Ustedes lo pueden ver aquí en esta gráfica. Entonces, los niveles de factor 8 que son predecidos por farmacocinética poblacional, porque pues en el centro hospitalario en el que estábamos trabajando en ese momento, pues no teníamos un factor 8 cromogénico bovino en tiempo real. Sin embargo, pues hicimos durante la estancia hospitalaria confirmaciones de estos niveles que predecía la plataforma de farmacocinética poblacional y realmente el grado de similitud entre los niveles documentados por metodología cromogénica bovina para este paciente y lo que documentamos finalmente en los valores predecidos por la farmacocinética poblacional, pues son muy, muy cercanos. Pero ustedes ven allí cómo en líneas punteadas rojas encontramos aquellos valores guiados por trombolastograma que nos permitieron tomar decisiones acerca de disminuir la dosis de factor 8, en este caso de vida media extendida, o de ajustar la regularidad. Entonces, en estos dos primeros casos, lo que encontramos allí fue pues que nos permitió determinar a qué hora poníamos la siguiente dosis, y la siguiente dosis la pusimos a las 12 horas. Luego teníamos algunos otros trombolastogramas, que son los que están marcados en verde, que nos permitían identificar que nos encontrábamos con un buen control hemostático. Y ustedes ven acá en este último que ya empezábamos a ver un dato que nos estaba dando algunas señales acerca de que ya no necesitábamos tanta dosis de factor 8 de vida media extendida. Entonces pudimos hacer una ampliación de la frecuencia en la que administrábamos las dosis de factor. Lo cierto es que cuando hacemos la evaluación de los 7 trombolastogramas que utilizamos en estas primeras horas de manejo, pues ustedes lo encuentran acá en esta tabla. Pero el mensaje grande que queremos compartir con esta experiencia pues es que finalmente nos ayuda mucho en tiempo real, especialmente para estos pacientes que se encuentran en terapia profiláctica con emicizumab y que están además sin inhibidores y que van a requerir manejo con factor 8, pues nos va a permitir pues poder tomar algunas decisiones y fíjense que pues al final los desenlaces de este paciente fueron favorables. Pero bueno, específicamente para hablar del trombolastograma, ya como problema pues de investigación, veíamos que algunos de los valores que encontrábamos en el trombolastograma en aquellos pacientes que están en manejo con emicizumab variaban un poco en términos generales, aún en pacientes estando en estado estable, ¿no? de su manejo con emicizumab. Entonces queremos hacer un poco una reflexión alrededor de ello, y es que los intervalos de referencia siempre son empleados como herramienta de apoyo a las decisiones clínicas y existen dos vías para encontrar estos valores de referencia, ¿sí? Uno que es la vía directa, que es la aproximación que utilizamos para encontrar esos valores de referencia que documentamos, y uno la vía indirecta. Por la vía directa, la que está pues, regulada tradicionalmente. Recuerden, cuando hablamos de valores de referencia es algo relativamente reciente, desde 1969 se empieza a hablar de ello y ya se empieza a normatizar a partir del 78. Pero fíjense que esta definición de directa te dice, mira, debes tener al menos un número definido de pacientes que se calcula pues con las características epidemiológicas de la enfermedad, pero que en términos generales ronda alrededor de 120 pacientes. Y ya con ello, dependiendo de cómo se distribuya la data de los valores, de los resultados de tus pacientes, si es normal o no tiene una distribución normal, pues ya te vas por definir si los valores de referencia los vas a poner por desviaciones estándar o los vas a poner por percentiles. Entonces, pues bueno, esta es una de las vías. La otra vía es la indirecta, que yo creo que es a la que estamos invitados a participar, y es que pues al final todos los estudios puedan compartirse en una gran data en estos proyectos que se están circulando en muchos de nuestros países alrededor de hacer una historia clínica que sea universal,
que permita entonces tomar toda esta información de todos los estudios que se procesan y así entonces haciendo análisis estadísticos y permitiendo hacer selección de acuerdo a la información clínica que está dispuesta por toda esta Big Data, poder determinar pues cuáles son iguales estos valores de referencia. Lo cierto es que los valores de referencia van a mostrarnos pues o representan esa variabilidad de los procesos fisiológicos, las diferencias genéticas, los factores ambientales o las patologías que pueden influir finalmente en esos valores y pues también muestran todos los estudios una gran variabilidad interindividual e interindividual que pues hay que entrar a tener allí en cuenta al momento de hacer la interpretación. Adicionalmente existen específicamente para tromboelastografía, esta es una experiencia de la India, como en la medida en que se crean estudios locales y se crean valores de referencia locales, pues el descenso en la clasificación de ciertos tromboelastogramas como coagulopáticos puede virar, ¿sí?, a normal cuando tenemos intervalos de referencia poblacionales específicos y desde allí pues que es importante trabajar en valores de referencia específicos para las poblaciones. Entonces, fíjense, este estudio pues mostraba como de 12.5 se pasaba a 40%, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos en nuestro trabajo? Establecer intervalos de referencia de tromboelastografía para pacientes en manejo profiláctico con emicizumab en estado estable. ¿Eso qué quiere decir? Que pasaron las primeras 4 semanas de impregnación y que adicionalmente pudiéramos documentar que estuvieran en estado estable. Entonces, recuerden cómo se define el estado estable, pues es lo representado acá sobre la línea punteada, ¿sí? Recuerden que dependiendo pues de la dosificación, la farmacocinética de emicizumab se muestra que en estado estable está alrededor de los 50 microgramos por mililitro cuando se hace la medición del nivel de emicizumab. ¿Qué tuvimos entonces como criterios de inclusión? Diagnóstico de hemofilia grave o moderada, profilaxis con emicizumab, tiempo de profilaxis mayor a 1 mes, estabilidad clínica mayor a 1 mes sin evidencia de sangrados y que tuvieran análisis de tromboelastografía y niveles de emicizumab de forma simultánea. Y se excluyeron aquellos que tuvieran niveles de emicizumab por debajo de 30 microgramos por mililitro, que tuvieran tratamiento con factor 8 en la última semana, irregularidad de administración de emicizumab fuera de pauta o que pues, se desconociera por la información clínica disponible. El tromboelastograma que utilizamos fue el equipo de TG5000 con activación con caolín y novin, una dilución de 1 en 200.000. Eso es más o menos, la doctora Gisela nos lo mostró en las curvas, cómo se comporta una curva en la era en un paciente en pre-emicizumab y un paciente post-emicizumab. Estas son curvas pues, de la vida real. Y los niveles de emicizumab se detectaron por coagulometría con un calibrador comercial Diagnostics de 91 microgramos por mililitro con validación de controles normales y patológicos que pueden ver ustedes aquí en la gráfica y que realmente no es muy complejo implementar y que vale la pena pues que se pueda seguir haciendo este tipo de estudios. Y nuevamente agradecemos tanto al laboratorio HDH como a la Fundación Poema por el apoyo que nos brindaron para el desarrollo. Así en los resultados, entonces tenemos 17 pacientes con hemofilia A en manejo con emicizumab, 80% con inhibidores, corresponden a una N de 14, 20% sin inhibidores, y se encontraban en estas regularidades. Cada 7 días un paciente, cada 14 días 7 pacientes, cada 28 días 9 pacientes. Vamos ahora a ver un poco de las características clínicas de estos pacientes en relación con esos niveles de emicizumab. Fíjense los rangos etarios, pues una distribución en la que predominan los pacientes menores de 20 años, un 70% y un 30% pues, para los mayores. Vemos aquí que dependiendo del régimen de administración, pues los niveles de emicizumab en todas las gráficas van a ver que no existen diferencias estadísticamente significativas. Muy seguramente esto lo vamos a ver en relación pues, al número de pacientes y desde allí la importancia de que se sigan fortaleciendo este tipo de datos y construyendo evidencia compartida entre todos nuestros países latinoamericanos. Pero fíjense aquí, entonces, existe para paciente que se encuentra con una regularidad semanal, un estado estable con niveles de 50 microgramos por mililitro, para el de 14, cada 14 días, unos niveles también muy cercanos, y para el de cada 28 días, pues la mediana estaba alrededor de 40 microgramos por mililitro. Ahora, dependiendo de los grupos etarios, fíjense allí, pues los están viendo en las gráficas, aquí la distribución de sus medianas y cuáles fueron los rangos en los que se movieron, pues finalmente
las dosificaciones. Ahora, para aquellos pacientes que tenían inhibidores versus no, pues no debería existir algún motivo por el cual los niveles de micizumab fuesen distintos, pero pues bueno, queremos igual mostrarlos, ¿sí? Igual la población que era con inhibidores era mayor, por eso ustedes ven allí la distribución en este rango que es un poco más amplia. Ahora vamos a ver si de pronto esos niveles de micizumab tenían alguna relación con la tasa anual de sangrado. Estas tasas anuales de sangrados calculadas con evaluación de el último año calendario para el momento en que se hizo el punto de corte. Entonces, estos son para pacientes que tenían una tasa anual de sangrado de 0 a 1, fíjense, los niveles estaban allí, alrededor de 50 microgramos por mililitro, y para aquellos que tenían de 2 a 7, un poco más abajo, pero nuevamente sin una diferencia estadística significativa. Y lo mismo cuando hacemos el cruce, pues acá de las distintas variables, y es dependiendo de cómo se encontrara su tasa anual de sangrado junto con el régimen de administración y ver cómo estaban pues sus niveles de micizumab. Pues vemos aquí que para aquellos que estaban en régimen de administración cada semana o cada 2 semanas y que tenían tasas anuales de sangrado, pues fíjense que las diferencias viendo los rangos pues no es muy importante. Una cosa que empieza a ser algo o que llama la atención es la gráfica para aquellos que están con régimen de administración cada 28 días. Fíjense cómo aquellos que tienen una tasa anual de sangrado un poco más alto coincide con que tienen unos niveles de micizumab un poco más bajos, pero igual cuando hicimos las pruebas estadísticas no muestran significancia, pero quizás sí es algo que valdría la pena analizar, ¿sí? Y seguramente lo vamos a poder discutir al final en términos de si estos niveles de micizumab más bajos requieren pues que se haga alguna intensificación en términos de la frecuencia de administración para tratar de tener un control clínico. Recuerden que allí están incluidos pacientes tanto pediátricos como adultos. Vamos entonces a los resultados del estudio como tal. Lo que encontramos fue esta distribución para las 17 variables, ¿sí? El promedio fue este, con los percentiles 25, 50 y 75, con los mínimos y máximos. Fíjense, aquí les mostramos en la primera tabla el R, la amplitud máxima y la lisis. Los vemos como marcados en rojo porque son los valores que tuvieron algún grado diferencial en términos de comparación con los valores de referencia del fabricante. Entonces vamos a analizar esos puntualmente. ¿Qué nos mostraron entonces? Señalan valores diferenciales para las siguientes mediciones. Para el R se encuentra por debajo de los valores de referencia. Recuerden que estos son pacientes en estado estable con emicizumab y su tiempo de reacción se movió entre 3.3 y 5.8, lo que es un poco más estrecho con un valor más bajo de inicio. La amplitud máxima tuvo un rango más amplio en el límite inferior, fíjense que se movió 18.6 milímetros más abajo, empezó desde 31.1 a 69.7 y estos pacientes con emicizumab en estado estable, perdón, me devuelvo. Y la lisis a los 30 minutos, el porcentaje estuvo entre menos 0.2 y 16.7 y tuvo un rango más amplio en el límite superior. Esto al final responde una de las preguntas grandes que teníamos en la evaluación del laboratorio cuando hacemos estas reuniones con la doctora Gloria y compartimos desde lo clínico con el laboratorio, y es que realmente sí veíamos en muchos de los pacientes un valor diferencial en este valor de lisis a los 30 minutos. Entonces, fíjense que ya cuando vamos a ver en los datos agrupados de pacientes en estado estable sin retos clínicos, pues fíjense que parece corresponder a un valor diferencial en los rangos de referencia para los pacientes que se encuentran en este tipo de terapia. Así entonces tenemos 3 conclusiones grandes y con esto vamos finalizando, y es que los análisis del trombolastograma en esta cohorte de pacientes con hemofilia en profilaxis con emicizumab muestran un comportamiento diferencial que puede tener implicaciones en la práctica clínica y en los parámetros de normalidad de trombolastograma para este subgrupo de pacientes. Además, los análisis realizados al interior de la cohorte no permiten identificar comportamientos diferenciales relacionados con los niveles de emicizumab, pero quizás sí se requiere hacer más estudios de vida real para identificar posibles recomendaciones diferenciales en la terapia con emicizumab, especialmente para aquellos pacientes
que no tengan un control clínico o que estén teniendo muchos episodios dolorosos asociados a microsangrados, si es que tienen una artropatía hemofílica o un panus sinovial instaurado, especialmente para aquellos adultos con una artropatía hemofílica muy severa. Nuevamente, pues les agradezco al Grupo CLAD por este tipo de invitación. Yo creo que compartir nuestras experiencias científicas e invitarlos nuevamente a que juntemos experiencias como Latinoamérica para poder pues generar conocimiento y mostrarle un poco al mundo lo que estamos haciendo y además pues aportar al conocimiento. Nuevamente agradecimientos a la Fundación Podemos porque patrocinó esta investigación, al laboratorio de HIH, a la IPS especializada, a los pacientes y a los grupos de familiares. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Entonces, Glorita, iríamos con la sesión de preguntas y unos puntos clave para finalizar. Así es, doctora. Entonces, vamos a leer entonces nuestras dos preguntas. La primera pregunta que tenemos en el chat y es, ¿en el paciente con osteoporosis está indicado el tratamiento con los bifosfonatos? Doctora Giselita, quisiera responderla. Bueno, digamos que los pacientes hemofílicos tienen un mayor riesgo de osteoporosis debido a diferentes causas, ¿no? Primero, la menor actividad física, principalmente en pacientes que han desarrollado artropatía hemofílica, al proceso mismo de la inflamación articular crónica, a la deficiencia del factor 8, porque el factor 8 pues, influye fundamentalmente dentro del proceso de remodelación ósea y pues muchos de estos pacientes tienen deficiencia también de vitamina D por exposición solar limitada, ¿no? Entonces, aunque los bifosfanatos pueden ser una estrategia muy útil, yo creo que lo principal y a lo que deberíamos enfocarnos principalmente es al tratamiento no farmacológico de estos pacientes porque es lo que más impacto tiene en la mejoría o en la prevención de la osteoporosis. El favorecimiento del ejercicio físico regular, principalmente un ejercicio que sea de bajo impacto, porque el ejercicio y todos los programas de rehabilitación y fortalecimiento muscular pues van a ayudar no solamente a reducir el dolor y la alimentación física por la artropatía, sino a mejorar la fuerza muscular y esto secundariamente previene la osteoporosis. Otras medidas como pues la exposición solar, que es muy importante, los hábitos saludables que deben tener pues, los pacientes hemofílicos y ya a cuando la osteoporosis pues es severa, que la vemos principalmente en la población adulta, en los niños no es tan frecuente, a no ser que sea un caso como el que presenté, pues que es una condición muy limitante, pues los suplementos de calcio y vitamina D son muy importantes dentro de la primera línea de manejo y en casos muy severos el uso de bifosfonatos, principalmente en presentación oral, evitar administraciones intravenosas, pues en pacientes hemofílicos puede llegar a requerirse, pero digamos no es la primera línea de manejo. Sin embargo, mira que es un tema bien interesante para explorar, especialmente porque hoy en día se está considerando y en muchos países ya están iniciando emicizumab, un profilaxis en los niños previamente no tratados. Y la función del 8, del factor 8, más allá de ser un factor de la coagulación, esa función en todo lo que es la salud ósea, la actividad del osteoclasto, es crítica y es importante. Luego va a ser un tema que va a seguirse mirando y mostrando hacia el futuro y seguramente será uno de los tópicos de investigación. Gracias, doctora Gisela, por su respuesta y ahora invito a la doctora Ramos para la siguiente pregunta. Bueno, dice acá nos escriben, nos dicen buena tarde, saludos a todos. Mi pregunta es, ¿qué modificaciones técnicas debemos hacer en el tromboelastograma y el ROTEM para la realización de la prueba? Porque de acuerdo a lo publicado, tiene que normalizar las pruebas y en España se sugieren algunas modificaciones. ¿Ustedes qué nos sugieren? Pues mira,
digamos que acá lo dice, ¿qué modificaciones técnicas? No hay que hacer ninguna modificación. La trabajo con la tromboelastografía. En el tromboelastógrafo, en el TEC 5000, existe una opción que es simplemente con oprimir un botón en la pantalla del computador, nos da esa opción de generar esta curva de trombina, ¿sí? Con el TEC TS6 hay una fórmula matemática para calcularlo, que esa ya está disponible, se puede hacer. Nos parece que es una excelente herramienta, dado que en muchos de los países de Latinoamérica y aquí en Colombia no contamos con equipos para medir directamente la generación de trombina. Ahora, lo que el doctor mostró en su trabajo, en el trabajo que realizamos, pues básicamente es tomamos esos pacientes hemofílicos severos, altos respondedores que estaban recibiendo emicizumab, se les hizo las mediciones de emicizumab con las pruebas estandarizadas y al realizar la curva de tromboelastografía, lo que se observó, digamos, es que hay ciertos parámetros, como el doctor lo mostró en su presentación, que son muy diferentes a los de un sujeto que no tiene hemofilia. ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos lleva básicamente, y yo creo que es una de las grandes conclusiones, en que los diferentes grupos, y en este caso en estos pacientes con esta condición y con estas características, manejan unos cortes, unos puntos de referencia no, diferentes a los de los sujetos normales. Yo creo que ese es como el, digamos, como el punto más importante. Esto no se trata de modificar algo en el texto, se trata de conocer cuál es ese comportamiento con los diferentes parámetros de los pacientes en estas condiciones, en este tratamiento. No sé, doctor Ardila, si usted quiere complementar algo adicional o nuestro doctor Joao, que también tiene una experiencia maravillosa con la tromboelastografía. Sí, gracias. Olá, Pues, amigos. adelante, Joao. Ujú. No, 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 adelante. Hablo después, por favor. Vale, perfecto. Mira, pues yo lo que diría sí es que es importante saber que los pacientes se encuentran en estado estable para tener en cuenta este tipo de, digamos, de consideraciones de las que hablamos acá, de estos puntos de corte para el R, para la amplitud máxima y para la lisis 30, ¿sí? Porque probablemente si se trata de un paciente que ha perdido la regularidad por X o Y motivos o que está utilizando una dosis que se aleja de las recomendadas, pues no vaya a estar en un Sí, estado estable y quizás estos datos pues, que estamos presentando se pues ajusta. no se ajustan exacto a su realidad, ¿no? Entonces, quizás eso es como lo que hay que tener en cuenta. Igual, pues hay que seguir construyendo alrededor de esto para identificar, pues si esto se vuelve una constante, los hallazgos que estamos identificando y bueno, pues yo creo que ahí podemos juntar experiencias de toda Latinoamérica. Hacia adelante, el doctor Joao. Olá, amigos. Parabéns pelas aulas, excelentes. E nós temos no Hospital Albert Einstein uma experiência mais com o manejo do paciente com doença hemorrágica aguda, do paciente com choque hemorrágico. E temos os protocolos institucionais para atendimento desse tipo de paciente, utilizando tromboelastometria. Então, todas as condutas que nós fazemos são baseadas nos exames de tromboelastograma. Hoje nós fazemos por volta de 2.000 exames por ano, aproximadamente 6.000 curvas por ano somente no Hospital Einstein do Morumbi, né? Hoje o Einstein tem 7 hospitais em todo o Brasil e nós temos tromboelastometria em mais 3 hospitais. E o que é importante é nós termos protocolos específicos para cada situação, ou seja, nós temos protocolos para cirurgia cardíaca, nós temos protocolo para o uso da tromboelastometria em transplantes de fígado principalmente, utilizamos em transplante cardíaco também, em pacientes obstétricas com sangramento, por quê? Porque com isso nós conseguimos racionalizar o uso dos reagentes, né? Porque isso é um exame laboratorial, é uma ferramenta, mas ela é cara, ela é custosa. Então é importante para quem está iniciando que faça
no seu serviço esses protocolos indicando quais reativos vão usar e é muito baseado também nessas informações o tipo de tratamento dos pacientes com hiperfibrinólise, com coagulopatia dilucional, coagulopatia de consumo. Então, é importante esse tipo de abordagem. O que eu achei muito interessante nas apresentações é que realmente eu não tinha experiência com o uso da tromboelastometria para pacientes hemofílicos e emicizumab, né? A gente vê na literatura alguma coisa baseada em teste de geração de trombina, mas não com tromboelastometria. Então, achei muito interessante as abordagens. Vou até estudar mais aqui para a gente poder fazer um protocolo específico para os pacientes hemofílicos. Então, eu finalizo dando parabéns aí para os colegas e para as apresentações, e eu acho que o CLAT precisa criar um grupo de trabalho para os serviços que já fazem esse tipo de exame de uma maneira sistemática, né, dentro de protocolos institucionais. Então é isso, Glória. Muchas gracias por los comentarios y ya para cerrar nuestro webinar, bueno, yo creo que esta pregunta la pueden responder todos, pero quisiéramos también, yo creo que escuchar los comentarios de la doctora Linares. Y la pregunta es, ¿cómo ven el panorama en Colombia actual para el inicio de EMI en pacientes no tratados? ¿Cómo escoger el mejor paciente? Digamos que entró emicizumab en el armamentario terapéutico de los pacientes sin inhibidores y que una de las posibilidades reales hoy es que sí les podamos dar profilaxis a los niños previamente no tratados con un medicamento que va a simular la función del 8, tiene una propuesta y una estrategia terapéutica mucho más favorable y con menor carga de tratamiento de lo que tiene la terapia de reemplazo con concentrado de 8. Sin embargo, debemos estar los clínicos atentos a qué se nos va a venir encima, ¿sí? No debemos perder de vista que si yo empiezo una profilaxis con emicizumab, ¿cierto? Y el niño me sangra, pues yo tengo que ponerle factor 8. ¿Cuánto 8 le tengo que poner? La misma cantidad que le pondría si él no tuviese profilaxis con emicizumab, porque él de todas maneras, como vimos, está generando una cierta cantidad de trombina que le va a permitir controlar ciertos sangrados o que no necesite lo que usualmente necesitaría si él no estuviera en esa profilaxis. La segunda, vamos a aplazar el momento de aparición de los inhibidores. Los niños ya no van a tener los inhibidores en los primeros añitos, pero los vamos a correr y estamos atentos, estamos listos y estamos anticipándonos a ese momento de aparición de inhibidores. No debemos olvidar que tienen hemofilia severa y que se van a exponer a unas cargas de tratamiento. Entonces, los vamos a ir, ¿será que el momento, al ser más grandecitos y ya pasó toda esa etapa de la inmunoestimulación, de vacunas, de defenderse, de tanta estimulación antigénica para retener respuesta a anticuerpos, va a mitigar el desarrollo de los inhibidores y porque tenga algo que ver? Recordemos que no es el único factor relacionado con el desarrollo de inhibidores, también está relacionado con el tipo de mutación que tengan e incluso con el tipo de concentrado de 8 y cómo está preparado ese concentrado de 8, es decir, dónde tiene las tirosinas, dónde están las fosforilaciones, etc. Entonces, yo creo que Colombia está preparado, yo creo que Colombia, a pesar de todas las vicisitudes que estamos viviendo ahorita, que esperamos sean transitorias y se reconduzcan, hemos tenido una historia de avance en el manejo de las personas con hemofilia. Entonces, si uno hace una lista y tiene en cuenta muchos factores para los pacientes geográficamente lejanos que podrían ser buenos candidatos, hay muchas características que perfilan un paciente como buen candidato para que se le empiece emicizumab siendo un previamente no tratado, pero debemos anticiparnos a cuáles van a ser las consecuencias. Y la otra que me quedé pensando, agradecida por la pregunta de nuestro auditorio, la primera pregunta es, ¿qué va a pasar cuando los niños no reciban nada de 8, no estén sangrando porque reciben un mimético,
porque es que el 8 tiene otras funciones que no son solamente la coagulación. Y con esas cantidad de inquietudes que también me quedan a mí, les respondo. No sé, muchas gracias, doctora, por la pregunta. Si hay otro comentario de nuestros panelistas o ya podemos cerrar. Sí, yo creo que igual estamos preparados como país y yo creo que lo que justo en una reunión que hubo hace muy poco con la Federación Mundial, yo creo que muchos de los países están tratando de sumar, de sumar en su infraestructura para tratar de llegar allá y estar preparados para este momento que muy seguramente va a llegar pronto para nuestros países latinoamericanos. Hablando un poco de la trombolastometría y la trombolastografía, ¿no? Sí hay algunos trabajos publicados en trombolastografía con emicizumab y de hecho algunos abstracts también de congresos, pero en trombolastometría sí no hay mucho, entonces pues bueno, los invito si alguien tiene experiencia con trombolastometría en Latinoamérica, pues a que nos contacten para tratar de analizar qué está sucediendo y bueno, ver cómo se comporta ya con el trombolastómetro. Bueno. Bueno, entonces, pues les quiero contar que en nuestro chat hay muchísimas felicitaciones para absolutamente eh, nuestros especialistas que de verdad se han lucido con sus presentaciones. Pues ya para cerrar, si no hay otros comentarios adicionales, en nombre de la Junta Directiva del Grupo CLAD, queremos expresar nuestros agradecimientos a la doctora Adriana Linares, al doctor Jesús Ardila, a la doctora Gisela Barros, pues por haber aceptado la invitación a participar en nuestros webinars y con estos temas de gran interés de verdad para toda la región. Doctor Joao, lo dejo para el cierre final. De verdad, muchísimas gracias a ustedes y a todos los que nos acompañaron en esta reunión. Muchas gracias, amigos. Excelente. Tivemos uma audiência muito boa, quase 100 pessoas. Isto mostra o interesse dos colegas na parte científica. Muchas gracias y Gloria. Un abrazo para todos. Feliz noche. Feliz noche y gracias, Glorita. Gracias. Feliz noche. Buenas Muchas Hasta gracias por la noches. luego, feliz noche. Hasta luego, Muy que bien. estén muy bien.